Bueno, gracias hermanos. Una aclaración. Yo nunca le voy a cortar la luz ni nadie en una iglesia. En la iglesia en Caraza, donde yo estoy, hace 45 años que estoy ahí, y nunca a nadie le corté la luz ni le avisé, porque hay un mensaje. Todo lo que dijo Gustavo es correcto, pero en las conferencias o en los retiros, donde hay 3, 4 mensajes, entonces si uno se pasa de los 40 minutos que le dan a 1 hora y pico, como solía suceder, el otro, hubo congresos, hubo retiros que se tuvieron que suspender mensajes, porque ya eran las 12 de la noche o las 10 de la noche. Entonces, para que todo el programa se realice, sí, pero en una iglesia no. 45 años nunca le dije en la iglesia a nadie, es la hora, ¿eh? Pero en las actividades donde están encadenadas una con otra, hay que llevar sí, es verdad, un horario, porque si no, y nos tocó en el último retiro. Gustavo estaba presente, no en este retiro, sino hace 2 años, en el IN no hubo mesa redonda, porque un hermano habló 1 hora y 20, o en otros retiros hubo que suspender un mensaje. El hermano que fue preparado para el mensaje, ya eran las 10 de la noche y no lo pudo dar, pero eso sucedió hace muchos años, últimamente ya no. Bueno, queridos hermanos, es un gozo poder estar aquí entre ustedes. Es la primera vez que estoy en esta iglesia, no la conocía. La verdad me emociona mucho estos emprendimientos, estos lugares donde uno siempre ve el futuro y el avance. Somos 140, me decía 150, pero pensamos en 700. Es que la vida tiene que ser así. No decir, y son 140 y hoy seremos 100. Bueno, hagamos un templo para 120. No, hay que seguir adelante porque esto es del Señor, no es nuestro. No sabemos lo que el Señor dispondrá de cada uno de nosotros y de su obra, pero está bien seguir proyectando. ¿Por qué? Porque el fundamento más grande que nosotros tenemos es de ir y predicar el Evangelio. Nosotros tenemos que sembrar. El Espíritu Santo riega y el Señor es el que cosecha. Y esto tenemos que pensar, que todo lo que nosotros, cuando sembramos, yo nunca sembré, pero mi padre sembraba, teníamos una casa con terreno y sembraba. Cuando sembraba no pensaba en que no iba, preparaba todo, ponía, no sé, unos hilos con unos trapitos para que los pajaritos no le coman la semilla. Preparaba pensando en cosechar. Y bueno, pero el Señor es el que manda la lluvia y luego nosotros o otros son los que recogen. Hermanos, un saludo grande de la Iglesia del Señor ahí en Caraza. Ayer estuvimos en una reunión hermosa, en una maratón que tenemos cada tanto los sábados, empezando de las 4 de la tarde con la escuela bíblica, a las 6 los jóvenes, a las 7 y media una reunión de matrimonio, de familia, y terminamos a las 12 de la noche, 11 y media, luego de cenar, de compartir juntos. Bueno, he ido a descansar y luego estoy aquí con el Señor. De aquí me voy directamente para la iglesia a las 6 de la tarde, continuamos con las actividades y a las 7 con otra reunión también, la cena a las 6, las 7, solamente tenemos a la mañana en enero y febrero, sino después los demás meses del año tenemos ya costumbre de tener a la tarde, a las 6 de la tarde la cena y a las 7, 7 y media el culto de predicación. Gracias hermanos por la invitación, gracias Gustavo y queridos hermanos, nuevamente un saludo grande de la Iglesia del Señor ahí en Caraza. Vamos a abrir la palabra de Dios para meditar en esta mañana en la carta del apóstol Pablo a Tito. Capítulo 3.
Dice la palabra de Dios. Tito, capítulo 3, versículo 1. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. Esta carta de Tito era un discípulo de Pablo, ¿no? El propósito de esta carta era para asesorar a Tito en la responsabilidad de supervisar y guiar a las iglesias en Creta. Tito estaba en Creta. Era un griego, Tito, convertido por Pablo. Y había llegado posiblemente con Pablo a Creta y él se había quedado ahí. Y esta carta no es solamente para Tito o para la iglesia de Creta. Quedó en el canon de las Sagradas Escrituras porque es una carta también para cada uno de nosotros y para las iglesias hoy en día, a pesar de que pasaron 20 siglos, ¿no es cierto? Qué importante que es. Esta carta se escribió alrededor del año 64 de nuestra era, en el mismo tiempo en que la primera carta de Pablo a Timoteo, probablemente desde Macedonia, cuando Pablo viajó entre su primer y segundo encarcelamiento romano. Tito era un gran administrador y Pablo lo dejó a Tito ahí para que organice, para que administre las iglesias en Creta. Ustedes ven, nosotros leímos el versículo 3, pero en el capítulo 1, versículo 5, es el versículo clave de esta carta. Dice, por esta causa te dejé en la isla de Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Era una persona indicada, ¿no es cierto? Una persona importante. Era compañero de Pablo, en el cual él depositaba toda su confianza. Ya dijimos que era griego, gentil. Cuando Pablo le escribe a Gálatas, ahí lo especifica más, ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Estuvo en Corinto como representante de Pablo, en la misión especial de organizar las ofrendas. Qué cosa tan importante que era la organización de las ofrendas. Tenía que ser una persona responsable, una persona de confianza. Ustedes saben que desde el comienzo del cristianismo, lo que pasó con Judas, que era el que administraba las ofrendas, cómo terminó y cómo entonces dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los corintios, en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo.
era de suma importancia. Pero podemos seguir hablando algo de Tito. Era de carácter más fuerte que Timoteo. Y era una persona que mismo el apóstol Pablo confiaba de tal manera que aseguraba cuando escribía a otros, por ejemplo, cuando escribió a los corintios, les dice: rogué a Tito y envié con él al hermano. Y les pregunta: ¿os engañó acaso Tito? Él estaba tan seguro de Tito que podía confiar tremendamente. Y podemos hablar tanto de Tito, pero para terminar hablando de Tito, que no es el tema que vamos a hablar, pero sí para saber un poco a quién fue enviada esta carta, vemos al finalizar la carta de Tito, dice en el versículo 12: cuando envié a ti, a Artemás o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Era imprescindible para Pablo. Lo había dejado para que administre, le daba indicaciones, pero ni bien terminaba eso y Pablo le mandaba otro que ya podía continuar, quería que vuelva a estar con Pablo porque lo necesitaba a su lado. El tema principal de esta carta es hablar de consejos y exhortaciones acerca de los deberes de las doctrinas ministeriales y también de las buenas obras. Esta carta está dividida en 3 capítulos. En el primer capítulo habla sobre el liderazgo en la iglesia. En el capítulo 2 es la manera recta de vivir en la iglesia. Y en el capítulo 3, que es el que hemos tocado para comentar algo, es la manera recta de vivir en la sociedad en que vivimos. La vida del cristiano nunca fue el propósito de Dios aislarlo de este mundo, ¿no? Vale recordar algunos versículos para que ustedes recuerden que en su oración pontificial el mismo Señor pedía: no ruego que los quistes del mundo, sino que los guardes del mal. En ningún momento el Señor quería que sus hijos, sus discípulos, aquellos que eran ganado para la vida cristiana, para la vida de Dios, se aparten del mundo y estén encerrados en una isla o en un lugar, sino en todo momento el mismo Señor en su oración pontificial pidió: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque en otra parte el mismo Señor Jesucristo dijo que nosotros, los cristianos, tenemos que ser la sal y la luz del mundo, los que alumbramos el camino, los que alumbramos este mundo y los que le damos sabor. La sal se pone para dar sabor a este mundo. Es lo más importante que tenemos. Mismo cuando el Señor Jesucristo curó al endemoniado de Gadara y él se quería quedar con el Señor. No, dice: no, yo no quiero que estés conmigo. Quiero que te vayas a la ciudad y les digas a tus familiares lo que ha sucedido contigo. O sea que cuando nosotros conocemos a Cristo, no es que tenemos que venir y encerrarnos en la iglesia y no salir de la iglesia, sino tenemos que salir para que el mundo sepa lo que Cristo puede hacer en cada una de nuestras vidas. Y esa es la función del cristiano. Pero también el Señor, aquí en Tito, empieza en todo, ¿no? En toda la palabra de Dios, pero aquí está hablando de cómo hay que comportarse en este mundo. Porque también uno conoce al Señor, es cristiano, es salvo, vamos a gozarnos con Él el día que no estemos más aquí o que Él nos venga a buscar, pero tenemos que vivir en esta sociedad.
tenemos que vivir en este mundo. Así como también cuando él ya estaba por partir, ¿qué fue lo fundamental que dijo? ¿Qué le dijo a los 11 que quedaban? Todos lo saben de memoria, lo repetimos. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los mandó a que salgan a predicar, no a que se queden recluidos, dando gracias a Dios, porque ahora somos salvos y tenemos la vida eterna. Si se hubieran quedado los 11, ninguno de nosotros estaría acá hoy. Ninguno de nosotros estaría acá. Si nosotros estamos aquí es porque durante 20 siglos se fue transmitiendo la palabra de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, y se fue cumpliendo esto de no dejar de predicar el Evangelio e ir a todo el mundo. Recién una señorita me decía que acá vino un misionero que era fundador de iglesia y empezó a predicar, empezó en su casa y bueno, así brevemente en un saludo, después a lo mejor Gustavo me va a decir bien cómo empezó esta iglesia hace 35 años, pero porque alguien vino y predicó el Evangelio y les enseñó a aquellos que se reunían. Y eso es lo que nosotros debemos seguir haciendo. Ahora, bien, el tema que nos toca es la conducta cristiana en este mundo, ¿no? Porque este mundo, ustedes saben cómo está tremendamente ya contaminado de pecado, pero sabemos que este mundo es gobernado por Satanás, pero nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos de Cristo, somos de otro mundo, tenemos vida eterna, pero estamos en este mundo. Nos toca transitar en este periodo de la gracia, aquí en este mundo, en Monte, en Buenos Aires, en la República Argentina, en América, en el mundo, donde estemos. Y tenemos que comportarnos como verdaderos cristianos. El cristiano, dice la palabra de Dios, que es ciudadano de dos mundos. Ya lo dijo el mismo Señor, dad a César lo que es de César, pero dad a Dios lo que es de Dios. O sea, en ningún momento el Señor, a pesar de la malicia que le decían para hacerlo caer en lo que tenía que decir, Él le dijo, ¿y esa moneda qué cara tiene? ¿De quién tiene? Del César. Bueno, dad a César lo que es de César, pero dad a Dios lo que es de Dios. La vida del cristiano ante el gobierno civil es que tenemos que cumplir, gusten o no nos gusten. En otros países quizá no tienen la posibilidad de una democracia, de votar como tenemos nosotros cada 2 años, cada 4 presidentes, cada 2 diputados, senadores. En otros lados, en algunos países islámicos, no se puede predicar el Evangelio. El otro día estuve varias veces con Daniel Pérez, con otras hermanas, pero estuvimos en el velorio de don Walter Rey y estaban las nietas que están en Marruecos y bueno, no pueden predicar el Evangelio libremente. Tienen que ser de una profesión o maestras, entonces llegan y bueno, es difícil. La verdad es difícil explicarlo. Sería bueno que ellos lo expliquen. Va a haber un acontecimiento ahora en Villarreal, va a venir un hermano, Carlos Madrigal, que está trabajando en Turquía. Él va a tener uno de los mensajes el sábado por la tarde, a las 4 de la tarde, no de este sábado, sino del otro sábado, el sábado 8. Y a la noche, después de la conferencia, va a haber un taller, una reunión, un fogón, donde le van a hacer preguntas, y yo sé que ustedes se tienen que volver, pero bueno,
algunos que se puedan quedar, o grabar la reunión para después pasarla, le van a hacer preguntas para que explique cómo es ahí. Hay que tener una profesión y entonces en la profesión uno indirectamente para poderle hablar del Evangelio, porque si te agarran predicando el Evangelio, hablando del Evangelio, leyeron ayer, antes de ayer, que al que usa la camiseta de Messi o de qué sé yo, le dan 80 latigazos. Es un régimen así. Nosotros, gracias a Dios, no estamos en ese régimen. Podemos predicar, tenemos una iglesia abierta, podemos tener reuniones al aire libre. Yo sé que ustedes han hecho obras en la plaza. Es una bendición, pero hay que comportarse como el Señor quiere. Y ante el mundo civil, el Señor nos da algunos temas cómo tenemos que hacer. Nos dice que tenemos que dar al César lo que es de César, tenemos que rendirle lealtad suprema a Dios, pero también Pedro y Juan respondieron ante el Sanedrín cuando les tocó responder. O sea que tenemos que cumplir con las obligaciones, y más a ellos nos dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que pagar los impuestos, nosotros tenemos que orar por los gobernantes. El mismo apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. O sea que si nosotros oramos, guste o no nos guste, dentro de 4 años se vota otra cosa, pero mientras está el gobierno que está, tenemos que orar por ellos, porque eso agrada a Dios. Y si Dios permitió que tengamos este gobierno o el anterior o el que vendrá, es porque Dios lo permitió. Así que es una obligación de todo creyente orar por las autoridades, obedecer las reglas, como el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos, pero siempre respondiendo como el apóstol Pedro: pero es necesario obedecer a Dios primero antes que los hombres. Y por eso voy un poco a lo que pasa en los países islámicos. Hay que obedecer las leyes, pero a Dios primero, no dejar de predicar a Dios, no a Dios. Me prohíben a Dios, oraré. Yo hace muchos años, más o menos 50 años, estuve con un hermano búlgaro, Haralán Popov, escribió el libro Torturado por su fe. Él estaba en las cárceles de Bulgaria por el régimen comunista por predicar el Evangelio. Y él mostró algunas huellas que tenían de las torturas que habían pasado. Y su función cuando quedó libre, cuando el Señor lo liberó, era poder pasar las Biblias que no dejaban imprimir a Rusia y todos los países comunistas. Y nos explicaba, ofrendábamos, veíamos las doble puertas de los automóviles que se hacían para entre medio de las dos chapas meter las Biblias y poder pasar a las Biblias. Y no es que no estamos desobedeciendo, estamos desobedeciendo por la misión de primero obedecer a Dios, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Uno respeta todas las demás cosas, pero si no me dejan predicar, yo voy a seguir predicando el Evangelio. ¿Y cuántos hay hoy en día que mueren por causa de predicar el Evangelio? Queridos hermanos, en un país donde no se nos prohíbe, estamos hablando hoy para acá, los que no nos prohíben predicar el Evangelio, las puertas están abiertas, ¿no, Gustavo? Acá se puede andar con un autoparlante e invitar a una reunión. Entonces tenemos que cumplir con las autoridades, las leyes, las cosas que cumplen. Pero ahora, el otro importante también deber del cristiano
es un poco con el versículo 1, la primera parte, dice, ruégales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, ¿no? Punto. Que estén dispuestos a toda buena obra. Pero el 2 dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrándonos toda mansedumbre para con todos los hombres. El segundo versículo nos habla de responsabilidades del cristiano ante la sociedad en general, en la cual tenemos infinidad de textos e infinidad de consejos para la sociedad que nos rodea. Debemos tener amor, debemos hablar la verdad. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, de enseñar, de mostrar misericordia, no queriendo justificarnos a nosotros mismos, sino, como dijo Jesús, que tengamos misericordia por el prójimo. Ahora, entre otras cosas, estos versículos 1 y 2 muestran varias cosas que el cristiano, obligaciones, pero podemos tratar 5 obligaciones del cristiano ante la sociedad en general. La sociedad inconversa, aquellos que no creen en Cristo. También para aquellos que son creyentes, pero en general, para todo, para el vecino, para los familiares que no conocen al Señor, para los compañeros de estudio, para los compañeros de trabajo, para todos aquellos que nos rodean. Podemos, en primer lugar, debemos ser servicial. Así como Cristo nos enseñó acerca de otros servicios para los que nos rodean, para nuestro prójimo. Así como Él dice, yo no vine para ser servido, sino para servir. El cristiano tiene que estar dispuesto a toda buena obra. Ustedes ven que en esos 8 versículos que hemos leído, menciona 2 veces hacer buenas obras y una que no es haciendo buenas obras tenemos la salvación. En el versículo 1 dice que estén dispuestos a toda buena obra. En el versículo 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Pero en el versículo 8, cuando terminamos este párrafo de 8 versículos que hemos leído, dice, palabra fiel es esta y estas cosas quiero que insistas con firmeza para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. O sea que nosotros no solo tenemos que predicar el Evangelio, sino que tenemos que hacer buenas obras porque eso le agrada a Dios. Y no hacer buenas obras para ganarnos la salvación, porque la salvación es por gracia, sino hacer buenas obras, porque eso es lo que un cristiano tiene que hacer en este mundo. Predicar el Evangelio y hacer buenas obras para el prójimo. Y la palabra de Dios, a mí me gusta mucho hablar con los versículos, ¿no es cierto? Y nos habla, o sea, con la palabra de Dios, buscando versículos. Infinidad de veces dice que tenemos que hacer el bien. Ya el mismo salmista David dice, confía en Jehová y haz el bien. Salmo 37. Cuando el Señor habla del juicio de la nación, dice, ¿qué hemos hecho con nuestro prójimo? Nos dirán. Porque nosotros predicamos el Evangelio, pero ¿qué hemos hecho con nuestro prójimo? ¿Lo hemos ayudado? ¿Lo hemos hecho esto? Dice, ¿qué hemos hecho con nuestros enemigos? Ahí, cuando habla de enemigos, ¿yo qué voy a ayudar a mi enemigo? Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Sé pues misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. Porque hacer bien a aquel que nos ayuda, bien, ¿no?
Hacer bien a aquel que es un compañero que no nos molesta, bien. Pero hacer bien a un enemigo, la palabra de Dios lo pide. Que hagamos el bien, que seamos misericordiosos. Mismo el Señor, Pedro, cuando resucitó a Dorca, ¿qué dijo? Abundaba en buenas obras. Aparte, las buenas obras, son frutos del Espíritu. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y le habla de las obras de la carne y las obras del Espíritu. Cuando termina el fruto del Espíritu dice, hagamos bien a todos. Debe ser servicial el cristiano. Debe ser cuidadoso en el habla. Santiago dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrendar todo el cuerpo. Versículo 2 que hemos leído, que a nadie difamen. Nuestro Señor indicó que por nuestras palabras seremos justificados o condenados. Debemos tener cuidado cómo hablamos. El hombre cristiano debe ser muy cuidadoso en su manera de hablar, absteniéndose en particular de difamar a nadie. Lucas 6, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Queridos hermanos, debemos ser servicial, debemos ser cuidadosos en el habla, debemos ser pacíficos. Cuando el mismo apóstol Pablo, recién mencionamos, está hablando de las obras de la carne y de las obras del Espíritu, en las obras de la carne dice, pleitos y contiendas figuran entre las obras de la carne. Parte del fruto del Espíritu, ¿qué es? Lo contrario, la paz. La palabra del Señor Jesucristo, cuando en Mateo 5 menciona, son todavía más vigentes. ¿Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en una mejilla o en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y sigue en ese pasaje, desde el 38 al 48, en el 44, en el medio, dice algo importante, amad a vuestros enemigos. Qué difícil, ¿no? Pero lo pide el Señor. Si lo pide el Señor, no debe ser difícil. Nada nos va a pedir cosas imposibles el Señor. Todo lo que nos pide es posible. Como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque muchas veces nosotros pensamos, ¿y yo cómo hago para hacer esto? Bueno, pero vos no sos, es Cristo en mí. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ese tiene que ser el lema, el tema, el anhelo, la meta de cada creyente, que podamos dejar meter a Cristo en nuestro corazón para que ya no vivamos nosotros. A nosotros es imposible amar a nuestro enemigo. Pero si Cristo está dentro de nosotros, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Si pues no hemos de devolver el golpe a quien nos hirió primero, mucho hemos de ser pendencieros. Acá dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Todos sabemos que es pendenciero, ¿no? Pero fuimos a veces, ¿saben qué lindo que son los diccionarios de la Real Academia Española? Antes yo tenía un tomo de Espasacalpe de 12 tomos, ya no lo uso más, ahora me meto en Google y busco directamente.
los tiempos cambiaron, pero los significados no cambiaron. Pendenciero quiere decir, entre otras cosas, riña de palabras, riña de obras. Vayan a casa y busquen después, que eso, o algunos los chicos van a agarrar y ahí enseguida entran en Google y van a ver pendenciero. No es solamente pendenciero el que va con el revólver, el que va a patotear por la calle. Es el que está en riña de palabras, aquel que hace discusión, que está peleando de palabra. Eso es ser pendenciero. La palabra de Dios dice, no sean pendencieros. Y todo esto entra en este punto tercero que yo pongo, debe ser pacífico. Debe ser servicial, debe ser cuidadoso con el habla, debe ser pacífico el creyente. Y dice, debe ser amables. Dice, si no amables. Amable, ¿qué dice el diccionario? Afable. ¿Qué es afable? Suave en la conversación y en el trato. Eso es una amabilidad. Lo importante es templar la justicia con la misericordia. Eso es lo difícil, ¿no? Pero si nosotros leemos la segunda carta de Pablo a Timoteo o la carta del apóstol Santiago, vamos a ver que podemos tener misericordia con justicia. Debemos ser amables, debe ser pacífico, debe ser amable, debes hablar cuidadoso y debe ser servicial. Y por último, debe ser manso. Dice acá que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrándose toda mansedumbre para con todos los hombres. La mansedumbre en el mundo está mal entendida. La mansedumbre se cree que es ser tonto, ¿no? El que es manso es tonto. Ojo, no, nunca ni pensemos eso, porque le estamos diciendo tonto al Señor Jesús. Porque el mismo Señor Jesús dijo que era manso. Venía a mí y descansá, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ojo, no se nos ponga en la cabeza nunca que tener mansedumbre, ser manso es ser tonto. El mundo piensa así. Pero ojo, como cristianos no podemos pensar eso. Le estaríamos diciendo tonto al Señor Jesucristo. Mateo 11, 29. Venid a mí y descansad, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y después cuando dice que entró manso, sentado sobre un asna, cuando entró por las puertas a Jerusalén. El Señor Jesucristo era manso. La mansedumbre es otro fruto del Espíritu en Gálatas 5. Y acá el apóstol Pablo le dice a Tito, para que les recuerde a los cretenses, que tienen que ser mansos. Vivir una vida cristiana fundamental es ser manso. Y podemos rápidamente mencionar algunos versículos. Dice, bienaventurados los mansos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, ya lo dijimos, que soy manso y humilde. En los deberes conyugales dice con espíritu afable y apacible. En 1 Corintios 4, Pablo dice, ¿iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? En 1 Corintios 10, defiende su ministerio y dice, yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Dijimos, el fruto del Espíritu en Gálatas 5 habla de la mansedumbre. En Efesios 4, en la unidad del Espíritu con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando hay que restaurar a alguien en Gálatas, dice restaurarle con espíritu de mansedumbre. A veces uno quiere restaurar con un látigo. Y dice que debemos restaurar con espíritu de mansedumbre. En Colosenses, cuando es una vida nueva, dice vestido pues
como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañada misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos con los que se oponen, que con mansedumbre corrijamos a los que se oponen. Santiago dice, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y sigue en Santiago, quien es sabio y entendido de vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Primera Pedro, cuando hay que defenderse, dice, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sabe cuál es la conclusión? La mansedumbre no es falta de virilidad, sino es virilidad bajo dominio. Ustedes tienen que entender que no es que porque uno sea manso no es hombre, no es mujer, no es ser humano, sino es la virilidad, la fuerza de uno bajo dominio propio. Queridos hermanos, el deber del cristiano tiene que ser servicial, cuidadoso en el habla, pacífico, amable, manso para la sociedad en general. Y para las autoridades tenemos que respetar las leyes, tenemos que orar por las autoridades. Eso es lo que nos pide estos dos versículos, nada más. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y después lo que dijimos recién, lo que hemos estudiado recién, ser servicial, cuidadoso de la palabra, pacífico, amable, manso. Pero ¿saben una cosa? Por si hay aquí alguien en esta mañana que todavía no conoce al Señor. Yo no los conozco a ustedes. Dios quiera que todos los que estén acá en esta mañana sean salvos, que hayan creído en Cristo como su Salvador, que sepan que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que uno le pidió perdón, le pidió que le perdone los pecados que uno cometió, porque todos somos pecadores. Dice la palabra de Dios que todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ya dijo el salmista que desde el vientre de mi madre he sido engendrado en pecado. Ya nacemos en pecado, somos pecadores de nacimiento. No tenemos que cometer un asesinato o robar o hacer algo para cometer un pecado. Ya nacemos en pecado. Cuando nosotros tenemos conciencia de nuestra vida y entendemos que somos pecadores porque nacemos en pecado, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y ustedes saben que, mire, les voy a leer dos versículos. Me pasé un poquito hoy, pero les quiero decir esto. Versículo 3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleite diverso, viviendo en malicia y envidia, aborreciéndonos y aborreciéndonos uno a otro. No vamos a hablar detalle por detalle de esto, pero esto quiere decir que antes éramos pecadores, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, que estábamos perdidos en este camino. Versículo 4 nos habla, en el versículo 3 nos habla cómo éramos. En el versículo 4 nos habla de cómo nos salvó, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, que Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, nos salvó por nuestro Señor, por nuestro Salvador, y su amor para con todos los hombres. Versículo 5 dice, nos salvó, como dijimos antes, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues si no, Bill Gates puede hacer mil obras. Todos los que tienen plata pueden hacer mucha obra de bien. Pero eso no nos salva. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Queridos hermanos, nos salvó el que derramó en nuestros
en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, aquel que obedeció a su Padre y fue camino a la cruz del Calvario para cargar el pecado de cada uno de nosotros y derramar su sangre para que nosotros seamos salvados. ¿Para qué? Versículo 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Para qué Cristo murió en la cruz y dio su vida por mí? Para que yo como hijo, todo aquel que es hijo, es heredero de su padre. No, hay las leyes. Cuando el padre parte de este mundo, el hijo hereda. Nosotros somos herederos de nuestro Padre y nuestro Padre es nuestro Padre celestial. Nosotros, dice la palabra de Dios, somos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nosotros lo que tenemos es una vida eterna. Nosotros, el versículo 3, como éramos pecadores. El 4, 5 y 6, cómo nos salvó por medio de Cristo Jesús. El 7, ¿para qué? Para ser herederos de la gloria eterna. Que muchos de los que estamos acá, ojalá todos, ya la tenemos y desde ya la estamos gozando, porque un día la terminaremos de gozar allá en los cielos. Pero el versículo 8 no se olviden, ¿eh? El versículo 8 dice, palabra fiel es esta y estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, todos aquellos que creemos en Dios, que ya Dios nos salvó, procuren ocuparnos en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Queridos hermanos, no tenemos que terminar conformándonos con ser salvos. Si el Señor nos deja en este mundo todavía, es porque tenemos que seguir predicando el Evangelio para que otros conozcan el bendito mensaje de salvación. Mientras tanto, tenemos que obedecer a nuestros gobernantes, tenemos que tener esa vida que hemos estudiado con el prójimo, siendo amables, hablando bien, siendo servicial, siendo pacífico, siendo manso, y diciéndoles a aquellos que no conocen el mensaje de salvación todavía, o que lo conocen pero todavía no han tomado una decisión, que el Señor viene pronto. Y si el Señor, como siempre digo, retarda su venida, es por misericordia a las almas que todavía no le conocen. Porque si fuera por mí o por muchos de los que estamos aquí, que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, con lo que estamos viviendo, que no sabemos si vamos a llegar a casa. Acá no sé, pero en Buenos Aires, yo cuando salgo de Caraza y cruzo la villa para agarrar Puente La Noria y agarrar la General Paz, yo vivo en Villa Real, a 3 cuadros de la iglesia de Villa Real, no sabemos si llegamos. No fue en Caraza, 45 años en Caraza, fue en Villa Real, el 6 de agosto del 13, creo, del 2013, cuando fueron las elecciones de las PASO de ese año. Llegué y me hicieron una entradera. Nadie sabe lo que va a pasar. Nadie sabe. 4 de la tarde, Federico Lacroce y Forés, pleno Chacarita, un revólver acá, todavía me duele el diente. En agosto, un revólver acá, la entradera. Cuando era chico, más chico, tenía 24 años, salía de la casa de mi novia, un pibito de 11 años, otro revólver acá, no sabemos. Pero la tranquilidad que uno tiene que ser tranquilo, yo siempre le aconsejo, y todos me dicen, sí, pero uno no sabe cómo va a reaccionar. Tranquilo, tranquilo, llévate todo, ya está. Déjame con la vida, después empezaré de vuelta. Bueno, 3 veces me salvé. Pero en este mundo, si fuera por eso, el Señor ya nos vendría a buscar. Pero si el Señor no viene a buscarme a mí, a Gustavo y a todos los creyentes que estamos acá, es porque
tiene misericordia por las almas que todavía no conocen al Señor. Y que todos nosotros somos los responsables de seguir predicándole para que otro conozca el mensaje de salvación. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga. Gracias, hermano Osvaldo, por el tiempo de la palabra de Dios y que realmente podamos ser desafiados en esta semana, como dice la Biblia, que vuestras obras sean conocidas de todos los hombres. Que tengan buena semana. Bendiciones.